transformaciones lineales, que es un teoremita súper importante porque nos permite resolver una serie de problemas relacionados con las transformaciones lineales. Entre otras cosas, por ejemplo, nos permite encontrar la imagen de un vector cuando no conocemos la ley de transformación, cuando no conocemos la formulita que nos indica cómo transformar un vector del primer espacio en un vector del segundo espacio. Y también nos permite encontrar justamente la ley de transformación o la ley de asignación, que es la formulita, como les digo, que nos permite transformar un vector en otro vector. Así que es importante y siempre preguntan sobre este teoremita fundamental de las transformaciones lineales. Luego vamos a ver la matriz asociada a una transformación lineal. Vamos a empezar definiendo lo que es una matriz asociada. Luego vamos a ver cómo se hace para construir la matriz asociada a una transformación lineal respecto de bases dadas, una base para el espacio de partida y una base para el espacio de llegada. Y luego también vamos a ver qué utilidad tiene la matriz asociada para resolver problemitas de transformaciones lineales. Y vamos a ver que también, al igual que el teorema fundamental de las transformaciones lineales, la matriz asociada también nos ayuda a encontrar el transformado, o que es lo mismo, la imagen de un vector cuando no conocemos la ley de asignación, la ley de transformación. Y por supuesto también nos permite encontrar esa ley de asignación cuando no la conocemos. Y nos estarían quedando estos dos temas que lo vamos a ver en la tercera y en la cuarta clase. Bueno, empecemos definiendo, empecemos expresando lo que dice, lo que postula el teorema fundamental de las transformaciones lineales. Dice, sean B y W dos espacios vectoriales sobre el mismo cuerpo, y el conjunto B, una base del primer espacio, del espacio de partida, formado por n vectores, B sub 1, B sub 2, B sub n. Si W sub 1, W sub 2, W sub n es un conjunto de n vectores, la misma cantidad de vectores que la base del espacio de partida, si este conjunto es un subconjunto de n vectores cualesquiera del segundo espacio, es decir, del espacio de llegada, entonces, escuchen bien, fíjense lo que asegura el teorema fundamental. Entonces, existe y es única la transformación lineal f de B en W, de manera tal que hace corresponder cada vector de la base con los respectivos vectores de este subconjunto del segundo espacio. Es decir, que existe y es única la transformación lineal que al vector B1 le hace corresponder el vector W1, porque lo mismo, la transformación lineal es tal que f de B1 es igual a W1, f de B2 es igual a W2, f de B3 es igual a W3, y así sucesivamente hasta f de B sub n es igual a W sub n. Eso es lo que me está diciendo esta partecita del teorema. Ya vamos a volver al teoremita para poder entenderlo. Lo que tenemos que ver ahora, aunque no se los vamos a pedir en el parcial, que ya se viene, no se olviden, estamos creo menos de 2 semanas del parcial, pero sí les pueden pedir en el examen final, o si se presentan a rendir el examen libre. Bien, vamos a ver entonces muy rápidamente, ¿sí? Muy por arriba, la demostración de este teorema. Es importante que lo lean, pero lo analizan después con detenimiento cuando tengan tiempo para estudiar. Por lo pronto, lo importante es que sepan lo que postula este teorema fundamental de la transformación lineal y sepan cómo aplicarlo para resolver distintos problemas. Entonces, la demostración, la veamos rápidamente, como dije. Todo vector X del espacio de partida se puede expresar como combinación lineal de los vectores de la base B, que es una base, repito,
del primer espacio. Es decir, al vector X cualquiera de B, el espacio de partida, se puede expresar como alfa 1 por B1, alfa 2 por B2, alfa 3 por B3, alfa n por Bn. Es decir, lo que tenemos acá en esta expresión, tenemos la combinación lineal de estos vectores expresado en forma abreviada en términos de sumatoria. Luego definimos una función, una transformación que va de B a W, de manera tal que la imagen de cualquier vector del primer espacio es igual a la combinación lineal de los vectores de este subconjunto del segundo espacio. Es decir, F, o la imagen del vector X, es igual a alfa 1 por W1 más alfa 2 por W2 más alfa n por Wn. Con los mismos escalares, fíjense, ¿no? De esta combinación lineal. Bien, a la demostración la vamos a dividir en tres partes. En la primera parte tenemos que demostrar que esta transformación que acabamos de definir de esta forma es una transformación lineal. Como ustedes saben, lo vimos en la clase anterior, para demostrar que una transformación es una transformación lineal, debemos verificar que se cumplen, dos condiciones. Es decir, tomamos dos vectores, X e Y, del primer espacio, y un escalar del cuerpo. Y debemos demostrar que la imagen de la suma de estos dos vectores es igual a la suma de las imágenes de dichos vectores. Ahí tienen la demostración, después ustedes con tiempo lo analizan detenidamente, no es difícil la demostración. Y en segunda instancia tenemos que demostrar la segunda condición, que se cumple la segunda condición, es decir, la imagen del producto entre el escalar y el vector X debe ser igual al producto entre el escalar y la imagen de dicho vector. Y esto se verifica, ahí está la demostración. Dado que se cumplen las dos condiciones, entonces podemos afirmar que F es una transformación lineal. Bien, ya está en esta primera parte la demostración de que esta transformación que hemos definido es una transformación lineal. Bien, pasamos ahora a demostrar, vayan haciendo captura de esta primera pantalla. Vamos a demostrar ahora en la segunda parte que esta transformación, que ya sabemos que es lineal, hace corresponder cada vector de la base con sus respectivas imágenes, porque en definitiva, este subconjunto del conjunto o del espacio de llegada son las imágenes respectivas de los vectores de base. Entonces, en la segunda parte vamos a demostrar que esta transformación, que ya sabemos que es lineal, hace corresponder cada uno de los vectores de la base con sus respectivas imágenes. Bien. Entonces, se demuestra en la segunda parte que la imagen del vector B sub I de la base, ¿sí?, es igual al vector W sub I para todo I, desde 1 hasta I. Y ahí tienen la demostración, chicos. Vamos rapidito porque es necesario avanzar. Entonces, fíjense, al vector B sub I se toma un vector genérico cualquiera de la base y se lo expresa como combinación lineal de los vectores de la base. Se aplica transformación lineal a ambos miembros, se aplica definición de transformación lineal, es decir, se aplican las dos condiciones en forma simultánea, se resuelve y se obtiene que la imagen de B sub I es igual a W sub I para todo I igual a 1 hasta n. Es decir, que acabamos de demostrar que la transformación lineal F que hemos definido hace corresponder a cada vector de la base con su respectiva imagen. Y en tercer lugar, vamos a demostrar que esta transformación lineal que hemos definido es única, como dice el teorema. Bien. Entonces se demuestra que la transformación lineal F de B en W es única, es decir, la que hace corresponder cada vector de la base con su respectiva imagen. ¿Cómo se hace? Se supone que existe otra transformación lineal a la que la vamos a llamar G, que va de B a W, y que también hace corresponder cada vector de la base con su respectiva imagen. Y ahí tenemos la demostración. Entonces calculamos
la imagen de un vector X cualquiera a partir de esta transformación lineal G. Desarrollamos y demostramos que la imagen de un vector X del primer espacio a partir de la transformación G es igual a la imagen del vector X a partir de la transformación F. Con ello estamos demostrando que estas dos transformaciones son iguales. Esto vale decir que F es única. La transformación lineal que hemos definido al iniciar la demostración es única. Y esta sería la demostración, chicos. Hagan captura de esta pantallita también. Esto para cuando tengan que estudiar, chicos, para el final o para cuando tengan que rendir libre. De todos modos, lo revisan para el parcial. No es difícil, chicos. Hay que tener claro los conceptos que hemos visto en la clase anterior de transformaciones lineales. Volvamos entonces al teoremita, que es lo más importante. Esto sí, entender, estudiar lo que postula el teorema fundamental de las transformaciones lineales es súper importante para el parcial y para poder resolver algunos ejercicios de la práctica. Entonces, fíjense lo que postula el teorema. Dice que si tenemos una base, repito, si tenemos una base del primer espacio y sus respectivas imágenes, entonces el teorema asegura que existe y es única la transformación lineal, F que va de B en W, que hace corresponder cada vector de la base con sus respectivas imágenes. Bueno, vamos entonces con un primer ejercicio, con un primer ejemplo, para ver cómo aplicamos el teorema fundamental de las transformaciones lineales. Dice la consigna, sabiendo que F, que va de R3 a R2, es una transformación lineal y que además F de menos 1, 1, 4 es igual a 1, 5, que F de 1, 0, 2 es igual a 2, 2, es decir, la transformada de este vector es este vector, la transformada de este vector es este vector, y la transformada de este vector es este vector. Tenemos que encontrar la transformada de este vector 2, 2, 2, es decir, la imagen de este vector. Y ustedes saben calcular la imagen de un vector, eso lo vimos en la clase anterior. ¿Y cómo hacemos para calcular la imagen de un vector en una transformación lineal? Aplicando la ley de transformación, la ley de asignación, las formulitas que nos indicaba cómo transformar un vector de R3 en un vector de R2 en este caso. Pero esa ley de transformación no la tenemos. Fíjense que en la consigna no nos da esa formulita que nos indica cómo transformar los vectores. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacemos para calcular la imagen de este vector si no tenemos la ley de transformación? Entonces, acá aparece el teorema fundamental como una herramienta útil para calcular la imagen de un vector cuando no sabemos la ley de transformación. Bien, ¿cómo arrancamos? Primero tendríamos que tener lo que nos exige el teorema. ¿Qué nos exige el teorema? Una base para el primer espacio, ¿sí? Para el espacio de partida. Nos exige también las imágenes correspondientes a cada uno de los vectores de esa base. Si contamos con eso, entonces el teorema nos asegura que existe y es única la transformación lineal. Entonces, veamos. El espacio de partida es el espacio de R3. Entonces necesitamos una base para R3. Una base para R3 es un conjunto de 3 vectores. Eso lo vimos en espacios vectoriales. Entonces, fíjense en la consigna. Veamos la consigna, ¿qué vectores tenemos de R3? Tenemos este vector y este vector. Esos 3 vectores, con sus correspondientes imágenes. Entonces, el conjunto formado por estos 3 vectores debería constituir una base, porque eso es lo que me pide el teorema. Entonces, lo que deberíamos preguntarnos en rigor es si este conjunto constituye o no una base de este espacio vectorial, de R3. Bien. Ahora, imagino que se acuerdan cuáles son las condiciones que debe cumplir un conjunto para que ese conjunto represente una base. Tema que hemos estudiado cuando vimos el espacio vectorial. Entonces, un conjunto representa una base si es un conjunto linealmente independiente y es un sistema generador. Tiene que cumplir esas dos condiciones.
Bien, lo vamos a hacer rápidamente, aunque no es necesario, ¿no?, que demuestren que es una base, porque generalmente este tipo de ejercicios se los prepara de manera tal que los vectores que le dan en la consigna constituyen una base del primer espacio. De todo modo, vamos a verificar si este conjunto representa una base de R3. Aprovechando para repasar para el parcial que ya se avecina, digo, chicos. Entonces, decíamos que un conjunto es una base si es linealmente independiente y si es sistema de generadores. Entonces vamos a verificar si este conjunto es linealmente independiente. ¿Cómo hacíamos? Escribíamos la combinación lineal de estos tres vectores. Alfa por el primer vector, más beta por el segundo vector, más gamma por el tercer vector. Y a esta combinación lineal la igualábamos al vector nulo. Luego, ¿cómo procedían? Multiplicábamos escalar por vector, escalar por vector, escalar por vector, sumábamos los vectores resultantes y luego igualábamos las componentes homólogas de los vectores porque eran iguales. Y al igualar las componentes homólogas obteníamos un sistema de ecuaciones lineales homogéneo. Y como ustedes saben, todo sistema homogéneo o es compatible determinado o es compatible indeterminado. Si es compatible determinado, ¿qué decíamos? Que el conjunto es linealmente independiente. Si el sistema es compatible indeterminado, decíamos que el conjunto es linealmente dependiente. Entonces había que analizar este sistema. Y como el sistema es cuadrado, tres ecuaciones con tres incógnitas, en este caso, podríamos analizar estudiando el determinante de la matriz del sistema. Eso vamos a hacer. Ahí está el determinante de la matriz del sistema. Fíjense que la primera columna se corresponde con las componentes del primer vector, la segunda con los componentes del segundo vector, y la tercera con las componentes del tercer vector. Si resolvemos el determinante, esto nos da distinto de 0, con lo cual el sistema es compatible determinado. Es decir, este conjunto es linealmente independiente. Este es el trabajito que tenemos que hacer para estudiar si un conjunto es linealmente independiente. Como para ir recordándonos, chicos, vamos a tratar de aprovechar en la medida que se pueda algunos conceptos que ya hemos estudiado en espacio vectorial. Entonces, fíjense, atentos acá, vamos a repasar una propiedad también que hemos visto para base de un espacio vectorial. Si este conjunto es linealmente independiente y si el número de vectores coincide con la dimensión del espacio, el conjunto no solo es linealmente independiente, sino también es un sistema generador de espacio. Con lo cual podemos afirmar, dado que se cumplen las dos condiciones, que este conjunto representa una base para el R3. ¿Está? Entonces borramos todo esto, que ya dije que no hace falta porque el ejercicio está preparado para que estos tres vectores representen una base. De todos modos, no está de más, chicos, verificar que represente una base, porque eso es lo que me pide el teorema fundamental de las transformaciones lineales. Entonces, este conjunto representa una base del espacio de partida. Bien, ¿qué más me exige el teorema? Las correspondientes transformadas de los vectores de la base, o las imágenes, como quieran llamar. Entonces, fíjense que todos estos vectores tienen sus respectivas imágenes. Ahí están las imágenes de los vectores de la base. Es la imagen del primer vector, la imagen del segundo vector y la imagen del tercer vector. Entonces, el teorema nos asegura, y atentos acá, chicos, el teorema fundamental nos asegura que existe, y es única, la transformación lineal que va de R3 a R2, de manera tal que hace corresponder cada vector de la base con sus respectivas imágenes. Existe esa transformación. ¿Está? Hasta ahí hemos verificado que contamos con todos los requisitos que nos exige el teorema fundamental de las transformaciones lineales. Ahora la pregunta es, ¿cómo hacemos para calcular la imagen del vector 2, 2, 2? Bien, atentos acá, porque ahora sí vamos a hacer el desarrollo para encontrar la imagen de este vector. ¿Qué vamos a hacer? Tomamos el vector que queremos transformar y lo vamos a expresar como combinación lineal de los vectores de la base.
Y eso es posible justamente porque este conjunto representa una base. Alfa por el primer vector, más beta por el segundo vector, más gamma por el tercer vector. Acabamos de expresar este vector como combinación lineal de los vectores de la base. Estos escalares alfa, beta y gamma van a existir y van a ser únicos. ¿De acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer ahora es calcular los escalares alfa, beta y gamma, el valor de esos escalares. ¿Cómo hacemos? Y esto también ya lo vimos en espacios vectoriales. Multiplicamos escalar por vector, escalar por vector, escalar por vector. Multipliquemos y controlemos. A ver, menos alfa, alfa, 4 alfa, más beta, 0, 2 beta, más gamma, 0 y 0. Seguidamente sumamos los vectores. Esto ya lo hicimos en reiteradas oportunidades cuando trabajábamos con espacio vectorial. Sumamos los vectores. Menos alfa, más beta, más gamma, primera componente. Alfa más 0, segunda componente, alfa, ahí está. 4 alfa más 2 beta más 0. 4 alfa más 2 beta, tercera componente. Como los vectores son iguales, igualamos las componentes correspondientes. Menos alfa más beta más gamma igual a 2. Y obtenemos una ecuación. Alfa igual a 2, segunda ecuación. 4 alfa más 2 beta igual a 2, tercera ecuación. Bien, ahora se resuelve este sistema y va a tener solución este sistema y va a ser única la solución. El sistema es compatible determinado. ¿Por qué? Repito, porque este conjunto representa una base. Entonces calculamos los valores de los escalares. ¿Cómo? Aplicando el método que ustedes quieran. Fíjense que yo voy a aplicar sustitución porque está facilito este sistema para resolverlo. De la segunda ecuación yo ya tengo el valor de alfa. Alfa vale 2. Reemplazamos el valor de alfa en la tercera ecuación. 4 por el valor de alfa, que es 2, más 2 beta igual a 2. Despejamos beta, resolvemos y calculamos el valor de beta. Beta en este caso vale menos 3. Con los valores de alfa y beta reemplazamos en la primera ecuación. Menos el valor de alfa, que es 2, más beta, que es menos 3, más gamma igual a 2. Despejamos gamma, resolvemos y encontramos el valor de gamma. Gamma vale 7. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? En esta combinación lineal que escribimos al inicio, reemplazamos a alfa, a beta y a gamma por sus respectivos valores. Y ahí tenemos esta combinación lineal. Alfa vale 2, beta vale menos 3 y gamma vale 7. ¿Qué vamos a hacer a continuación, chicos? ¿Qué vamos a hacer a continuación? Vamos a aplicar la transformación lineal F a ambos miembros y la igualdad se va a mantener. Entonces nos queda la imagen del vector 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, quiero decir, igual a la imagen de toda esta combinación lineal. Fíjense que está encerrada entre corchetes. Vendría a ser toda esta combinación lineal el argumento de esta transformación lineal. Bien, ahora vamos a trabajar en el segundo miembro. Lo que vamos a hacer es aplicar definición de transformación lineal. Es decir, vamos a aplicar en forma simultánea las dos condiciones que hemos estudiado en la clase anterior. Vamos a aplicar esta definición. ¿Se acuerdan? Esta era la segunda definición de transformación lineal en la que unificábamos las dos condiciones. Recordemos un poquito qué dice esta definición. F, que va de B a W, es una transformación lineal, sí y solo sí, para todo par de escalares alfa y beta pertenecientes al cuerpo, y para todo par de vectores U y B pertenecientes al espacio de partida. La imagen de alfa por U más beta por B es igual a alfa por la imagen de U más beta por la imagen de B. Es decir, aplicamos las dos condiciones que hemos estudiado en la clase anterior en forma simultánea. Entonces, esto es lo que vamos a hacer en esta expresión. Eso es lo que vamos a aplicar. Entonces nos queda, miren, la 2, que es el escalar, por la imagen del primer vector, menos 3, por la imagen del segundo vector, más 7 por la imagen del tercer vector. No hemos hecho otra cosa que aplicar esta definición, o estas dos condiciones simultáneamente. Bien. Fíjense, miren chicos, que
la imagen de una combinación lineal de los vectores del primer espacio es igual a la combinación lineal de las imágenes de dichos vectores. ¿Tá? Para que lo tengan en cuenta. ¿En qué vamos a hacer a continuación? Bueno, vamos a reemplazar la imagen de este primer vector, que es igual a 1, 5, el vector 1, 5, ahí está. ¿Sí? Me lo dan como dato. Entonces reemplazamos la imagen del vector menos 1, 1, 4, que es el vector 1, 5. Reemplazamos la imagen del vector 1, 0, 2, que es igual al vector 2, 2. Reemplazamos la imagen del vector 1, 0, 0, que es igual al vector 1, 0. ¿Y ahora qué nos queda? Multiplicar escalares por vectores y sumar los vectores resultantes. Entonces nos queda, se lo que hice, pero un ratito. Bien, entonces multiplicamos 2 por el vector 1, 5, que es el vector 2, 10, menos 3 por el vector 2, 2, que es el vector 6, 6, más 7 por el vector 1, 0, que es el vector 7, 0. Sumamos los vectores, sumando las componentes correspondientes, y obtenemos la imagen del vector 2, 2, 2. Problema resuelto. ¿Se entendió, chicos? A ver, repasemos rápidamente. Para encontrar la imagen de este vector, cuando no conocemos la ley de transformación, en primer lugar habría que hacer esto, ¿no? ¿Sí? Verificar que tenemos una base para el primer espacio, y luego escribimos este vector cuya transformada queremos calcular como combinación lineal de los vectores de la base. Calculamos alfa, beta y gamma, reemplazamos en la combinación lineal a alfa, beta y gamma por sus valores, aplicamos transformación lineal a ambos miembros, aplicamos en el segundo miembro las dos condiciones en forma simultánea, luego reemplazamos a las imágenes por sus correspondientes valores, resolvemos y obtenemos la imagen del vector solicitado. ¿Está, chicos? ¿Se entendió? Ya vamos a hacer un ejercicio más. Captura. Sí, profe. Captura, por favor. Bueno, vamos con un ejercicio del trabajo práctico 11.5, apartado A, y nos piden, miren lo que nos piden, ¿no? La consigna dice, determinar si existe la transformación lineal f que va de R2 a R2, es decir, la transformación que transforma, valga la redundancia, un vector de R2 en otro vector de R2. De manera tal que la imagen de este vector sea igual a este vector, la imagen de este vector sea igual a este vector, y la imagen de este vector sea igual a este vector. ¿Está? Bien. Es decir, me están preguntando si existe esta transformación lineal de tal manera que estas tres transformadas o estas tres transformaciones se cumplan, o que estas tres condiciones se cumplan. Bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? También vamos a recurrir al teorema fundamental de las transformaciones. Bien, ¿qué necesitamos? Una base para el primer espacio. Entonces, fíjense que el primer espacio es R2, el espacio de partida. Entonces necesitamos dos vectores, porque una base de R2 contiene solo dos vectores. Y fíjense que la consigna nos dan tres vectores, el 1, 1, el menos 1, 1 y el 2, 4. De esos tres vectores podremos tomar solo dos, el que ustedes gusten. Yo, por ejemplo, voy a tomar estos dos vectores, el 1, 1 y el menos 1, 1. Y me voy a preguntar si este conjunto de vectores constituye una base para el primer espacio, porque eso es lo que me está pidiendo el teorema. Y fíjense que a simple vista se puede ver que estos vectores son linealmente independientes, porque no son vectores proporcionales, no son múltiplos, o que es lo mismo, ninguno es combinación lineal del otro. Por lo tanto, son vectores linealmente independientes. Y si son linealmente independientes, como el número de vectores es igual a la dimensión del espacio, entonces el conjunto constituye una base. ¿Está? Constituye una base para el espacio de partida. Bien, ya tenemos la base para el espacio de partida. ¿Qué más nos pide el teorema? Nos piden las correspondientes imágenes de los vectores de la base. También tenemos las imágenes. La imagen del primer vector es 2, 6. La imagen del segundo vector es 2, 1.
Ahí tenemos las correspondientes imágenes. Bien, entonces ahora, atentos. El teorema nos asegura, ¿sí?, que la transformación lineal F, que va de R2 a R2, y que hace corresponder este vector con este vector, y este vector con este vector, existe y es única. ¿De acuerdo? Eso me asegura el teorema. Repito, el teorema me asegura que la transformación lineal existe, de tal manera que se cumplan estas dos condiciones. Respecto de esta condición no dice nada. Respecto de esta condición no dice nada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Porque miren lo que nos pregunta o lo que nos pide el enunciado. Que determinemos si existe la transformación lineal de tal manera que se cumplan estas tres condiciones. No me están preguntando por estas dos. Entonces, lo que vamos a hacer es, escuchen bien, vamos a calcular la imagen de este vector 2, 4 a partir de esta transformación lineal que el teorema nos asegura que existe. Si la imagen de este vector 2, 4 es igual a este vector 8, 10, entonces vamos a estar en condiciones de afirmar que sí existe la transformación lineal, esta transformación lineal, de manera que estas tres condiciones se cumplen. ¿Se entendió, chicos? Chicos, vamos. ¿Están ahí? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a calcular la imagen, ¿sí?, del vector 2, 4 a partir de esta base, es decir, a partir de la transformación lineal que el teorema me asegura. De la misma forma que ya hicimos en el ejercicio anterior. Entonces, ¿qué hacemos? Al vector 2, 4 lo escribimos como combinación lineal de estos dos vectores, alfa por el primer vector más beta por el segundo vector. Ahora voy a ir un poquito más rápido, chicos. Multiplicamos escalar por vector, sumamos los dos vectores, igualamos las componentes correspondientes y obtenemos el sistema. Alfa menos beta igual a 2, alfa más beta igual a 4. Ahora calculamos alfa y beta, aplicando cualquier método. Fíjense, lo que yo voy a hacer es sumar miembro a miembro. Estoy aplicando el método de reducción. Alfa más alfa igual a 2 alfa, menos beta más beta se anulan. 2 más 4 igual a 6. Despejo alfa y obtengo el valor de alfa. Alfa vale 3. Ya tengo el valor de alfa. Reemplazamos el valor de alfa en la segunda ecuación. Alfa vale 3 más beta igual a 4. Despejo beta y obtenemos el valor de beta. Beta vale 1. Bien. Con los valores de alfa y de beta, reemplazamos en esta combinación lineal. Alfa vale 3, beta vale 1. Y ahora aplicamos la transformación lineal a ambos miembros. Y la igualdad se mantiene. Entonces nos queda la imagen del vector 2, 4, igual a la imagen de toda esta combinación lineal. Ahora aplicamos las dos condiciones que forman parte de la definición de transformaciones lineales en forma simultánea. Es decir, la imagen del vector 2, 4 va a ser igual a 3, extraigo este 3, por la imagen del vector 1, 1, más extraigo este 1 afuera, más 1 por la imagen de este vector 1, 1. Bien. La imagen del vector 1, 1 es igual a ¿cuánto? Al vector 2, 6. Reemplazo entonces. La imagen del vector menos 1, 1 es 2, 1. Reemplazo. Y ahora multiplico, escalar por vector, 3 por el vector 2, 6 es igual al vector 6, 18, más 1 por el vector 2, 1 es el vector 2, 1. Sumamos los dos vectores y atentos acá, sumamos los dos vectores y obtenemos 6 más 2, 8 y 18 más 1, 19. Entonces la imagen del vector 2, 4 es igual al vector 8, 19. Miren lo que me da la consigna. La imagen del vector 2, 4, el vector 8, 10. ¿Son iguales? No son iguales. No son iguales. Entonces, atento acá. El teorema, cuidado con confundirse. Por eso es que estoy insistiendo con esto. El teorema, ¿sí?, nos asegura que la transformación lineal, ¿sí?, existe y es única, aquella que hace que se cumplan estas dos condiciones. ¿De acuerdo? Pero la transformación lineal
¿sí? De F de R2 en R2, de manera tal que se cumplan estas tres condiciones, no existe. ¿Quedó claro, chicos? Entonces, como conclusión, decimos que la transformación lineal, de la que me habla el enunciado, de manera tal que se cumplan estas tres transformaciones, no existe. Ahora, si la consigna me hubiera dado como imagen del vector 2, 4, el vector 8, 19, en lugar del 8, 10, ¿qué hubiéramos dicho en ese caso, chicos? ¿Existe o no la transformación? Si toma los valores de 8, 19, ¿Existe o no? ahí sí. Ahí sí, perfecto. Muy bien. ¿Se entendió, chicos? ¿Se entendió? Sí se entendió, profe. Bien, bien. Hagan captura y pasamos a otro ejemplito que no se los voy a explicar. Les voy a pedir que hagan captura y después ustedes lo analizan. El TP11.4, fíjense que les dan una transformación lineal también de R2 en R2. Les dan dos vectores del primer espacio, el 1, 0 y el 0, 1. Con eso pueden construir una base, que es la base canónica del primer espacio. Y tienen sus respectivas imágenes, el 1, 1 y el menos 1, 2. Entonces ahí ya tienen todo lo necesario para aplicar el teorema fundamental de las transformaciones lineales. Luego les piden calcular las imágenes de los cuadrados las imágenes del cuadrado de los vértices del mismo, que son estos vectores, o estas coordenadas, como quieran llamarlo, ¿sí? Entonces ustedes ya tienen la imagen del vector 1, 0, que es el 1, 1. Tienen la imagen del vector 0, 1, que es el vector menos 1, 2. Les faltaría calcular la imagen del vector 0, 0 y del vector 1, 1. Y lo hacen de la misma forma que ya lo hicimos, chicos. Ahí está. Todo esto es el desarrollo para calcular la imagen del vector 0, 0. Pero pregunto, a ver, como F es una transformación lineal, y eso lo asegura el teorema fundamental, la imagen del vector 0, 0 va a ser igual a ¿qué, chicos? Por una propiedad que hemos visto en la clase anterior. La imagen del vector nulo del espacio de partida es igual a ¿qué vector del espacio de llegada? 0. Al vector nulo también. ¿Está? Miren, ahí está. Entonces la imagen del vector 0, 0 es igual al vector 0, 0. Si conocen esa propiedad, no hacía falta hacer todo este desarrollo, ¿no? Bueno, después hay que calcular la imagen del vector 1, 1, y ahí está. Todo este es el desarrollo. De la misma forma que ya lo hicimos. Y ahí está la respuesta. Bueno, chicos, hagan captura. Después ustedes lo miran con atención. Bueno, vamos a otro ejercicio. Habíamos dicho que el teorema fundamental de las transformaciones lineales es una herramienta útil para calcular, por ejemplo, la imagen de un vector cuando no conocemos la ley de transformación. Pero también es una herramienta útil para encontrar justamente esa ley de transformación, esa formulita que nos dice cómo transformar un vector del primer espacio en un vector del segundo espacio. Y fíjense lo que nos pide la segunda consigna. Dice, hallar la ley de asignación. Ahora me están pidiendo la ley de asignación de la transformación lineal F, que va de R2 a R3, sabiendo que nos dan la imagen del vector 1, 2 y nos dan la imagen del vector 1, 0, que es este vector. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para calcular la ley de transformación? Nuevamente vamos a aplicar el teorema fundamental de las transformaciones lineales. Es decir, vamos a reunir todo lo que nos exige el teorema. Primero nos pide, recordemos, nos pide el teorema una base para el primer espacio. Y fíjense que vamos a tomar estos dos vectores, el 1, 2 y el 1, 0. Son dos vectores y son linealmente independientes, por lo tanto, este conjunto constituye una base para el primer espacio. Ya tenemos la base, también nos pide el teoremita que tengamos las imágenes de los vectores de la base, y ahí están las imágenes, también contamos con las imágenes, y podemos aplicar el teorema, que nos asegura que la transformación lineal de R2 a R3 existe y es única. La transformación lineal que hace corresponder los vectores de la base con sus respectivas imágenes. Existe, ¿sí? Y es única. Bueno, ¿cómo hacemos entonces para calcular
la ley de transformación o la ley de asignación, que es la formulita que nos dice cómo transformar los vectores de R2 en R3. ¿Cómo hacemos, chicos? Atentos, porque son ejercicios de parcial. ¿Cómo hacemos? Y hacemos de la misma forma que ya trabajamos con un vector en particular, ¿sí? De la misma forma. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tomamos, porque fíjense lo que estamos calculando en definitiva es la imagen de un vector genérico, XY. Entonces, tomamos el vector XY genérico y lo igualamos a la combinación lineal de los vectores de la base. Alfa por el primer vector, más beta por el segundo vector. Alfa y beta van a existir y son únicos porque estos vectores constituyen una base. Entonces, vamos a calcular alfa y beta, para lo cual multiplicamos escalares por vectores, sumamos los vectores, igualamos las componentes correspondientes y obtenemos un sistema de ecuaciones. Fíjense, alfa más beta igual a x, primera ecuación, 2 alfa igual a y, segunda ecuación. Entonces vamos a calcular los valores de alfa y de beta. Cuidado, alfa y beta son las incógnitas, x y y hacen las veces de parámetro. Entonces de la segunda ecuación, despejando alfa, obtenemos que alfa es igual a y sobre 2. Bien, reemplazamos el valor de alfa en la primera ecuación para encontrar beta. Ahí reemplazamos, despejamos beta, resolvemos y obtenemos que beta es igual a 2x menos y sobre 2. Ya tenemos el valor de alfa, ya tenemos el valor de beta y reemplazamos esos valores en la combinación lineal. Entonces, el valor de alfa es y sobre 2, el valor de beta es 2x menos y sobre 2. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Lo mismo que ya veníamos haciendo. Aplicamos transformación lineal a ambos miembros. Entonces nos queda la imagen del vector xy igual a la imagen de toda esta combinación lineal. No se olviden que y sobre 2 es un escalar y 2x menos y sobre 2 es otro escalar. Y ahora aplicamos las dos condiciones en forma simultánea. Entonces esto nos queda y sobre 2 por la imagen del vector 1, 2 más 2x menos y sobre 2 por la imagen del vector 1, 0. La imagen del vector 1, 2 es igual a ¿cuánto? Es igual a este vector, 3, 2 menos 1. Entonces reemplazamos. La imagen del vector 1, 2 es igual al vector 3, 2 menos 1. La imagen del vector 1, 0 es igual al vector 1, 0, 1. Reemplazamos. Ahí está. Y ahora finalmente, ¿qué nos queda? Multiplicar este escalar por este vector, multiplicar este escalar por este vector. Ahí tenemos el producto. Esto es fácil de multiplicar. Tenemos 3 medios por y, segunda componente, y si simplificamos, tercera componente menos 1 medio de y. De la misma forma, multiplicamos este escalar con este vector. Toda esta expresión por 1 es igual a la misma expresión, toda esta expresión por 0 es 0, toda esta expresión por 1 es igual a la misma expresión. Finalmente sumamos los dos vectores, entonces nos queda. Fíjense lo que hice, acá lo hice bien desarrolladito para que ustedes lo entiendan. 3 medios de y más 2 medios de x, aquí apliqué la propiedad distributiva de la división, 2 medios de x menos 1 medio de y. Sumamos ahora las segundas componentes, y más 0, que es igual a y, menos 1 medio de y más 2 medios de x menos 1 medio de y. Y ahora sumamos los términos semejantes en cada una de las componentes. 3 medios de y más menos 1 medio de y, que igual a 2 medios de y simplificado me queda y. Y acá simplificado me queda x. Entonces la primera componente es x más y. La segunda componente es y. Acá también resolveremos, sumamos los términos semejantes y nos queda x menos y. Y acabamos de obtener la ley de transformación, la formulita que nos dice cómo transformamos un vector xy en un vector de R3, porque esa es la transformación lineal. Y fíjense en lo que dice, que la imagen del vector xy de R2 es igual a este vector de R3, cuya primera componente es igual a la suma de las componentes. La segunda componente es igual a la segunda. Y la tercera componente es la diferencia entre la primera y la segunda. Bien, ¿cómo haríamos para verificar? Porque siempre se tienen que preguntar esto, ¿no? ¿Cómo hacemos, y sobre todo en los parciales, cómo hacemos para comprobar, para verificar si esto está bien? Entonces lo que podríamos hacer es calcular la imagen de este vector y la imagen de este vector aplicando la ley de transformación que acabamos de encontrar. Y si las imágenes me dan respectivamente estos dos vectores, entonces estará bien el ejercicio. Entonces vamos a la verificación. Calculemos la imagen del vector 1, 2 y luego calculemos la imagen del vector 1, 0. Calculemos la imagen del vector 1, 2 aplicando esta ley de transformación que hemos encontrado. ¿Qué dice?
La primera componente igual a la suma de las componentes de este vector. 1 más 2, 3. La segunda componente igual a la segunda. 2. La tercera componente es la diferencia entre las componentes. 1 menos 2 menos 1. Fíjense, este vector es igual a este vector. Las imágenes efectivamente son iguales. Bien, de todos modos, comprobemos ahora la imagen de este vector. Calculemos la imagen de este vector aplicando la ley de transformación. 1 más 0, 1, la primera componente. La segunda componente es igual a la segunda. Y la tercera componente es igual a la diferencia entre las componentes. 1 menos 0, 1. Y efectivamente, miren, la imagen del vector 1, 0 es 1, 0, 1. Verificado, con lo cual me quedo tranquilo y digo, esta es la ley de transformación. ¿Está, chicos? Captura. Vamos ahora a otro problemita, el TP11, ejercicio 6, apartado A, que nos piden también que encontremos, aplicando el teorema fundamental de las transformaciones lineales, la expresión genérica. La expresión genérica es la ley de transformación, la ley de asignación de esta transformación lineal. ¿Sí? De manera tal que F, fíjense, transforma un vector de R2 en un número real. Y f de 1, 2 es igual al número real 3, y f de 2, 2, es decir, la imagen del vector 2, 2, es igual al número real menos 1. Entonces, nuevamente, reunimos todo lo que nos exige el teorema fundamental de la transformación lineal. Una base para el primer espacio, el espacio de partida es R2, entonces necesitamos dos vectores. Y los vectores que nos da la consigna son estos, 1, 2 y 2, 2. Esos dos vectores son linealmente independientes, sí, seguro, porque así está preparado el ejercicio. No hace falta que ustedes verifiquen que sea una base. Entonces 1, 2 y 2, 2 representa una base. Salvo que la consigna les diga, ¿no? Demostrar que los vectores dados representan una base para recién aplicar el teorema fundamental. Si no, no. Si no les dice, seguro que los vectores que les dan constituyen una base. Ahora, si ustedes quieren demostrar que constituye una base, no está de más, lo pueden hacer. Entonces el vector 1, 2 y el vector 2, 2 constituyen una base, porque son linealmente independientes. Bien, ¿qué más nos pide el teorema fundamental? Las imágenes correspondientes a cada vector de la base. Las tenemos las imágenes, 3 menos 1, ahí están las imágenes. Entonces el teorema nos asegura que la transformación lineal que hace corresponder cada vector de la base con sus respectivas imágenes existe y es única. ¿Está? Bien. ¿Cómo vamos a hacer para encontrar ahora lo que nos está pidiendo la consigna? Nos está pidiendo la ley de transformación. La formulita que transforma un vector de R2 en un número real. Porque la consigna no nos da. Entonces nos está pidiendo esto. ¿Cómo vamos a hacer? Y de la misma forma que ya hicimos. Tomamos este vector genérico XY, lo igualamos a la combinación lineal de los vectores de la base, alfa por el primer vector más beta por el segundo vector, multiplicamos escalares por vectores, sumamos los vectores e igualamos las componentes correspondientes y obtenemos el sistema. Calculamos el valor de alfa y de beta, ¿sí? Que van a quedar expresados en función de x y de y. ¿Sí? No importa, pero lo que necesitamos son los valores de alfa y de beta. Le voy a aplicar el método de reducción, restamos miembro a miembro, alfa menos 2 alfa menos alfa, 2 beta menos 2 beta se anula, x menos y, obtenemos el segundo miembro, despejamos alfa y ya tenemos el valor de alfa. Alfa vale y menos x. Reemplazamos el valor de alfa en la primera ecuación, despejamos beta, resolvemos, sumamos los términos semejantes y obtenemos el valor de beta. Beta vale 2x menos y sobre 2. Ahora, ya una vez que tenemos los valores de alfa y de beta, reemplazamos esos valores en esta combinación lineal que hemos escrito al inicio. Entonces alfa vale y menos x por el primer vector, más beta vale 2x menos y sobre 2 por el segundo vector. Aplicamos transformación lineal a ambos miembros, entonces nos queda la imagen del vector xy igual a la imagen de toda esta combinación lineal. Cuidado, y menos x es un escalar, 1, 2 es el vector. 2x menos y sobre 2 es un escalar y 2, 2 es un vector. Aplicamos ahora las dos condiciones en forma simultánea. Entonces decimos,
La imagen de toda esta combinación lineal va a ser igual a y menos x por la imagen del vector 1, 2, más 2x menos y sobre 2 por la imagen del vector 2, 2. Reemplazamos ahora las imágenes por sus respectivos valores. La imagen del 1, 2 es igual a 3. Entonces nos queda esta expresión. Reemplazamos la imagen de 1, 2, que es igual a 3. La imagen del vector 2, 2, que es igual a menos 1. Reemplazamos. Y ahora fíjense lo que nos queda por hacer. Un cálculo algebraico. Multiplicamos por 3 toda esta expresión. Multiplicamos esta expresión por menos 1. Entonces, aplicando distributiva, nos queda 3y menos 3x. Toda esta expresión por menos 1 nos queda la misma expresión con signo menos. Distribuimos, aplicamos propiedad distributiva de la división respecto de la suma, entonces nos queda menos 2x sobre 2, que es menos x. Menos por menos es más, 1 medio de y. Sumamos los términos semejantes y obtenemos esta ley de transformación. La imagen del vector xy de R2 se transforma en un número real que se obtiene multiplicando 7 medio a la segunda componente y restándole 4 veces la primera componente. ¿Está? Ahí está la ley de transformación. ¿Cómo hacemos para verificar si está bien esta ley de transformación? Y bueno, transformemos estos dos vectores, este vector y este vector. La imagen del vector 1, 2 y la imagen del vector 2, 2, aplicando esta ley de transformación. Bien, entonces, ¿a qué va a ser igual la imagen del vector 1, 2? Va a ser igual a 7 medio por la segunda componente. Ahí está. Menos 4 por la primera componente. Si resolvemos, eso me da 3. Y efectivamente, la imagen del vector 1, 2 es 3. Calculamos ahora la imagen del vector 2, 2 de la misma forma. 7 medio por la segunda componente, menos 4 veces la primera componente. Resolvemos y eso me da menos 1. Y coincide con este valor, chicos. Entonces nos quedamos tranquilitos y decimos, esta es la ley de simulación. ¿Quedó claro, chicos? Chicos, Sí, contesten. profe. ¿Están ahí? Bueno, hagan captura. Pasamos a otro tema. Matriz asociada a una transformación lineal. Primero vamos a definir, como les decía al comienzo de la clase, lo que es una matriz asociada a una transformación lineal. Luego vamos a ver rápidamente cómo se hace para construir, pero todo expresado en forma genérica, ¿no? Que lo van a ver para estudiar para el examen final o para rendir libre. Pero también hace falta que lo miren para el parcial, ¿no? Después vamos a ver en forma sintética cuáles son los pasos que nos permiten construir una matriz. La matriz asociada a una transformación lineal respecto de dos bases, una para el espacio de partida y otra para el espacio de llegada. Y después sí vamos a ver cuáles son las utilidades, ¿sí? de las matrices asociadas a una transformación lineal. Bueno, empecemos con la definición. Dice, sean f de b en w una transformación lineal, ¿sí? El espacio vectorial B y el espacio vectorial W sobre el mismo cuerpo, siempre es eso importante, sobre el mismo cuerpo, donde el espacio B, el espacio de partida, es de dimensión n, y el espacio de llegada es de dimensión m. Sean también una base B1 para el espacio de partida, formado por n vectores, B sub 1, B sub 2, B sub 3, B sub n. N vectores. ¿Y por qué? Y porque la base del espacio tiene que coincidir con la dimensión. Si la dimensión del espacio de partida es n, entonces la cantidad de vectores de su base, B1, tiene que ser igual a n. Sea también una base B2 del segundo espacio, del espacio de llegada, ¿sí? De m vectores, W1, W2, W3, Wm, de m vectores. Y la cantidad de vectores de la base del espacio de llegada tiene que ser igual a su dimensión. Entonces, existe una única matriz asociada a la transformación lineal F respecto de las bases dadas. ¿Está?
Entonces, lo que me está diciendo en la definición es que por cada par de bases, ¿sí? Vamos a construir vamos a obtener una única matriz asociada a la transformación lineal. ¿Y cuántos pares de bases podríamos tener para el espacio de partida y el espacio de llegada, respectivamente? E infinitas bases. Entonces también vamos a tener infinitas matrices asociadas. Repito lo que me dice, dada una base para el primer espacio y una base para el segundo espacio, existe una única matriz asociada a la transformación lineal respecto de esta base. Obviamente habrá otra matriz si las bases fueran otras. Habrá otra matriz si las bases fueran otras. Y así sucesivamente. ¿Está? Ahora bien, esa matriz, fíjense de qué orden es. M por N. Es decir, el número de pilas es igual a la dimensión del espacio de llegada. Y el número de columnas es igual a la dimensión del espacio de partida. Ya vamos a volver a esta definición. Vamos a ver ahora cómo hacemos para construir la matriz asociada a una transformación lineal. Esto está expresado en forma genérica, chicos, así que vamos rápido. Después lo que vamos a poner hincapié, vamos a hacer hincapié en lo que ustedes necesitan estudiar para poder hacer la práctica. En los pasos bien sintéticos. En primer lugar, se obtienen las imágenes de cada vector de la base B1. Luego, se expresan las imágenes de los vectores de la base B1 como combinación lineal de los vectores de la segunda base. ¿Sí? Es decir, se calculan, atención acá, se calculan las coordenadas de las imágenes respecto de la base B2. Tercer paso, se construye la matriz de las coordenadas de las imágenes respecto de la base B2. Y cuarto paso, se transpone esta matriz, es decir, las filas pasan a ser columnas y se obtiene la matriz A asociada a la transformación lineal respecto de las bases dadas, B1 y B2. Una matriz de orden M por N, donde M, repito, M, es decir, el número de fila, es igual a la dimensión del espacio de llegada. Y N, es decir, el número de columnas, es igual a la dimensión del espacio de partida. ¿Está, chicos? Bien. Lo que importa de la definición, esto lo que acabamos de ver, son los pasos, pero expresados en forma simbólica. Acá tenemos los pasos en forma sintética. Esto sí lo vamos a estudiar para el parcial, chicos. Esto hay que estudiarlo, ¿sí? Son los pasos que hay que seguir para construir la matriz asociada a una transformación lineal. Pero repasemos la definición. ¿Qué es lo que necesitamos para construir la matriz asociada a una transformación lineal? Necesitamos una base, primero la ley de transformación, eso seguro. Y necesitamos la ley de asignación, la formulita que nos permite transformar un vector del primer espacio en un vector del segundo espacio. Eso seguro necesitamos. En segundo lugar, necesitamos una base para el primer espacio y una base para el segundo espacio. Y luego tenemos que tener en cuenta que la matriz que vamos a obtener asociada a la transformación lineal tiene que ser de este orden. Es decir, tiene que tener tantas filas como la dimensión del espacio de llegada y tantas columnas como la dimensión del espacio de partida. ¿Está? Bien. ¿Cuáles son los pasos? Hagan captura de esta pantallita. Vayan haciendo captura. ¿Cuáles son los pasos? Primer paso. Se determinan las imágenes de los vectores de la primera base. Segundo paso. Se calculan las coordenadas de las imágenes que hemos calculado en el punto 1, en el paso 1, respecto de la base, de la segunda base. Tercer paso. Se construye la matriz de las coordenadas halladas en el paso 2. Y finalmente se transpone la matriz obtenida en el paso 3. Bien, vamos a ver un ejemplito, van a ver que es fácil construir la matriz asociada, ¿sí? Pareciera ser difícil en primera instancia, pero vamos a ver que con un ejemplito se entiende mucho mejor. Hagan captura y pasamos al ejemplito. Bueno, dice el ejemplo, hallar la matriz asociada a la transformación lineal de R2 que va de R2 a R3, tal que esta es la ley de transformación, esta formulita,
Y nos piden que construyamos la matriz respecto de las bases canónicas. Veamos entonces. Habíamos dicho que para construir la matriz asociada necesitamos la ley de transformación y necesitamos una base para el espacio de partida y una base para el espacio de llegada. Eso es importante. Bueno, entonces, tenemos la ley de transformación, perfecto, y tenemos las bases para el espacio de partida y para el espacio de llegada, porque la consigna nos dice, para construir la matriz, tome la base canónica del primer espacio y la base canónica del segundo espacio. Entonces, las bases canónicas son estas. Esta es la base canónica para el espacio de partida. Ustedes saben cuál es la base canónica para R2. Es el conjunto formado por estos vectores canónicos, el 1, 0 y el 0, 1. Entonces, esta es la base B1, la base para el primer espacio. La base para el segundo espacio es esta, la base canónica, formada por estos vectores, los vectores canónicos, el 1, 0, 0, el 0, 1, 0 y el 0, 0, 1. Es la base canónica para el espacio de llegada, es decir, es la base B2. Perfecto, así lo vamos a denotar. Base B1 para el espacio de partida y base B2 para el espacio de llegada. Y ya tenemos la ley de transformación y tenemos la base. Ahora vamos a construir la matriz asociada. Atención. Primer paso, ¿qué nos dice? Que determinemos, que calculemos las imágenes de los vectores de la base B1. Bien, esta es la base B1. Entonces tenemos que calcular la imagen del vector 1, 0 y la imagen del vector 0, 1. ¿Cómo calculamos la imagen? Eso lo saben. A partir de la ley de asignación. ¿Qué dice la ley de asignación? La primera componente es la suma de las dos componentes. La segunda componente es igual a la segunda. Y la tercera componente es la diferencia entre la primera y la segunda. Bueno, apliquemos la ley de transformación y encontremos la imagen de este vector. Entonces, primera componente, la suma, 1 más 0, 1. La segunda componente es igual a la segunda. Y la tercera es igual a la diferencia, 1 menos 0. Ahí está la imagen del primer vector. La imagen del segundo vector, del 0, 1. 0 más 1, 1. La segunda componente es 1. 0 menos 1, menos 1. Ahí está la imagen del segundo vector. Bien, ya tenemos las imágenes. ¿Qué dice el paso 2? Calcular las coordenadas de las imágenes respecto de la segunda base. Entonces, lo que tenemos que hacer es calcular las coordenadas de estos dos vectores respecto de esta base. Es decir, tenemos que llevar estos dos vectores que están expresados respecto de la base canónica a esta base. ¿Cómo se hace eso? ¿Sí? ¿Cómo se hace? Vamos a recordar cómo hacemos para calcular las coordenadas de un vector respecto de una base determinada que hemos visto en espacios vectoriales. Entonces, ¿cómo hacíamos? Tomábamos el vector, ¿sí? 1, 0, 1, y lo expresamos como combinación lineal de los vectores de la base B2 en este caso, porque queremos llevar este vector a esta base. Entonces lo expresamos como un escalar alfa 1 por el primer vector, más el escalar beta 1 por el segundo vector, más el escalar gamma 1 por el tercer vector. Alfa 1, beta 1 y gamma 1 vienen a ser las coordenadas de este vector respecto de esta base. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se procede? Bueno, eso ya lo saben, chicos. Multiplicamos escalares por vectores, sumamos los vectores, igualamos las componentes correspondientes. Miren, chicos, atentos, a ver, miren las componentes correspondientes, ¿cómo son? Alfa 1 es igual a ¿cuánto? A 1. Beta 1 es igual a ¿cuánto? A 0. Gamma 1 es igual a 1. Es decir, las coordenadas de este vector respecto de esta base, que las anoto ahí están las coordenadas, son iguales a las coordenadas de este vector. ¿Ven? Comparen las coordenadas, ¿cómo son? ¿Son iguales? Ahora pregunto, ¿por qué son iguales? ¿Alguien me puede responder la pregunta? Este vector está expresado respecto de la base canónica. ¿A qué base la estoy llevando? Lo estoy llevando al vector. Chicos, ¿a qué base? Chicos, ¿qué base es esta?
R3, profe. Sí, pero ¿qué base es? ¿Es una base en particular? ¿Es una base especial? Canónica. Es la base canónica. O sea, estamos llevando un vector que ya está expresado en la base canónica a la base canónica. Por eso es que obtenemos las mismas coordenadas. Entonces, no hacía falta hacer todo este desarrollo. ¿Está? Entonces, cuando en el segundo punto nos dice calcular las coordenadas de las imágenes, ¿sí?, respecto de la base B2, las coordenadas van a ser las mismas. ¿Por qué? Y porque la base B2 es la base canónica. No había que hacer todo este ejercicio. Bueno, yo se los muestro bien ordenaditos para que ustedes entiendan cómo se aplican los distintos pasos. ¿De acuerdo? Bien. Entonces ahora calculemos las coordenadas de este vector respecto de esta base. ¿Y cómo van a ser las coordenadas? ¿Van a ser las mismas, chicos? Sí. Van a ser las mismas. Aunque yo acá se los hago el desarrollo, ¿no? Tomo el vector, lo igualo a una combinación lineal de estos vectores de la base, que es la base canónica. Calculamos los escalares alfa 2, beta 2, gamma 2, que vienen a ser las coordenadas. Desarrollamos todo esto, igualamos las componentes y fíjense, los escalares son los mismos. Repito, no hacía falta hacer esto. ¿Sí? Bien. Ya tenemos las coordenadas entonces de las imágenes respecto de la base B2. ¿Cuál es el siguiente paso? Se construye la matriz de las coordenadas halladas en el paso 2. Entonces, construimos la matriz de las coordenadas. Es decir, la primera fila va a estar formada por las coordenadas del primer vector. La segunda fila por las coordenadas del segundo vector. Ya está la matriz de las coordenadas. Tercer paso, se transpone la matriz obtenida en el paso 3. Transponemos esta matriz. La primera fila pasa a ser primera columna, la segunda fila pasa a ser segunda columna. Y la matriz que obtenemos es la matriz asociada a esta transformación lineal respecto de las bases canónicas. ¿Está claro, chicos? Fíjense la dimensión. ¿Sí? Podríamos verificar, controlar la dimensión de esta matriz, o el orden de esta matriz. Tiene 3 filas. ¿Sí? El número de filas tiene que coincidir con la dimensión del espacio de este caso. Perfecto. Tiene 2 columnas. El número de columnas tiene que coincidir con la dimensión del espacio de partida. Perfecto. Ahí está la matriz asociada a esta transformación lineal respecto de las bases canónicas. Atención a lo que voy a decir, chicos. Presten atención. Para construir la matriz asociada a una transformación lineal respecto de las bases canónicas, la construcción es directa. La construcción de la matriz es directa, chicos. No hace falta hacer todo esto. Ahora, si las bases fueran distintas a las bases canónicas, ¿sí? Hay que hacer paso por paso. Paso por paso, que ya vamos a ver un ejemplito. ¿De acuerdo? A ver, profe, ¿cómo se hace de forma directa? Miren, la primera fila de la matriz asociada a la transformación lineal respecto de las bases canónicas, fíjense, la primera fila coincide con los coeficientes que acompañan a las variables de la primera componente en la ley de transformación. Miren, la primera componente, 1 en X, 1 en Y, 1, 1. La segunda fila coincide con los coeficientes que acompañan a las variables en la segunda componente. 0 en X, 1 en Y, 0, 1. Y la tercera fila coincide con los coeficientes que acompañan a las variables en la tercera componente. 1 en X menos 1 en Y. 1 menos 1, 1. Entonces miren de rapidito que se puede construir la matriz asociada a una transformación lineal respecto de las bases canónicas. Se hace en forma directa. A partir de la ley de transformación, puedo escribir la matriz asociada a la transformación lineal. No hace falta que hagan todos estos pasos. En principio, ustedes para practicar podrían hacer siguiendo todos los pasos, ¿está? Y después, bueno, con la práctica ustedes van a descubrir, sobre todo en los parciales, ¿no? Lo podrían hacer en forma directa. Bueno, captura y vamos a otro ejercicio. Bien, ¿qué nos dice? Dice, es el mismo ejercicio, chicos, ¿no? Miren, es el mismo ejercicio, ¿sí? Pero ahora en el inciso B,
es la misma ley de transformación. En el inciso B nos piden que construyamos la matriz asociada de esta transformación lineal, pero respecto de esta base. La base B1 para el espacio de partida es esta base, distinta a la base canónica. La base B2, que es la base para el espacio de llegada, es esta base, distinta a la base canónica. Ahora sí vamos a tener que hacer paso por paso, igual que lo hicimos en el caso anterior, pero ahora no lo vamos a poder hacer en forma directa, ojo al piojo acá, chicos. Bien, entonces, como habíamos dicho, para construir la matriz asociada, la definición nos exigía que tengamos la ley de transformación y una base para el espacio de partida y una base para el espacio de llegada. Tenemos todo, así que vamos a construir. Primer paso, repasemos. Primer paso, calcular las imágenes de los vectores de la base B1. Perfecto. ¿Cuáles son los vectores de la base B1? Son estos dos vectores. Calculamos las imágenes. La imagen del vector 2, 0 y la imagen del vector 1, 1. Aplicando la ley de transformación. La primera más la segunda, 2. La segunda igual a la segunda, 0. La tercera igual a la diferencia entre la primera y la segunda. 2 menos 0, 2. Ahí está la imagen de este vector. La imagen del vector 1, 1 es este vector. Ya están las imágenes. Vamos al siguiente paso. Se calculan las coordenadas de las imágenes respecto de la base B2. Entonces vamos a calcular las coordenadas de este vector y de este vector respecto de esta base. Ahora las coordenadas no van a ser iguales. ¿Por qué? Porque esta base no es la base canónica. Entonces ahora sí vamos a tener que trabajar un poquito más. ¿Está? Entonces tomamos el vector 2, 0, 2 y lo expresamos como combinación lineal de estos vectores, de los vectores de la base B2. Alfa 1 por el primer vector, más beta 1 por el segundo vector, más gamma 1 por el tercer vector. Bien. Multiplicamos escalares por vectores, sumamos los vectores, e igualamos las componentes correspondientes de ambos vectores porque los vectores son iguales. Entonces, alfa 1 más beta 1 más gamma 1 es igual a la primera componente, igual a 2. Ahí está la primera ecuación. Alfa 1 más beta 1, que es la segunda componente, es igual a 0. Ahí está la segunda ecuación. Y la tercera componente, alfa 1, es igual a 2. Ahí está el sistema. Calculamos alfa, beta y gamma. Van a existir y van a ser únicos. Y los valores de alfa, beta y gamma van a ser justamente las coordenadas de este vector respecto de esta base. Bien, fíjense, de la tercera ecuación ya tengo el valor de alfa 1. Reemplazando alfa 1 en la segunda ecuación y despejando beta 1, obtenemos el valor de beta 1, que vale menos 2. Reemplazando alfa 1 y beta 1 en la primera ecuación y despejando gamma 1, obtenemos el valor de gamma 1. Perfecto, ya tenemos las coordenadas, estas son las coordenadas, que las voy a anotar acá abajo, las coordenadas de este vector respecto de esta base. Fíjense, las coordenadas ya no son iguales. ¿Y por qué no son iguales? Y porque la base no es la base canónica. ¿Qué es lo que hicimos? Llevamos este vector, que está expresado en la base canónica, a esta base, distinta a la base canónica. Y ahí están sus coordenadas, las coordenadas de este vector. Esto ya lo vimos, chicos, ¿sí? Bueno, esto lo vimos en el espacio vectorial. ¿Qué vamos a hacer ahora? Tomamos el segundo vector, el 2, 1, 0, la segunda imagen, y hacemos exactamente lo mismo. Calculamos las coordenadas de este vector respecto de esta base. Entonces lo expresamos como combinación lineal de estos vectores. Alfa 2 por el primer vector, más beta 2 por el segundo, más gamma 2 por el tercer vector. Multiplicamos escalares por vectores, sumamos los vectores, e igualamos las componentes correspondientes. Esta primera componente, alfa 2 más beta 2 más gamma 2 igual a 2. Ahí está la primera ecuación. Alfa 2 más beta 2 igual a 1. Ahí está la segunda ecuación. Y alfa 2 igual a 0. Ahí está la tercera ecuación. Y resolvemos el sistema. Calculamos alfa 2, beta 2 y gamma 2. Ya tenemos ahí en la tercera ecuación el valor de alfa 2. Si reemplazamos alfa 2 en la tercera ecuación, tenemos el valor de alfa 2. Si reemplazamos el valor de alfa 2 en la segunda ecuación y despejamos beta 2, obtenemos el valor de beta 2, que vale 1. Reemplazando alfa 2 y beta 2 en la primera ecuación y despejando gamma 2, obtenemos el valor de gamma 2, que es 1. Perfecto. Entonces, acabamos de encontrar las coordenadas de este vector respecto de esta base. ¿Cuáles son las coordenadas? Alfa 2 igual a 0, beta 2 igual a 1 y gamma 2 igual a 1. Bien. Paso 3.
En el paso 3, construimos la matriz de las coordenadas. Bien, escribimos la matriz de las coordenadas. Primera fila, formada por las coordenadas del primer vector. Segunda fila, formada por las coordenadas del segundo vector. Ahí está. Último paso, transponemos la matriz obtenida. Transponemos, la primera fila pasa a ser primera columna, la segunda fila pasa a ser segunda columna. Y obtenemos esta matriz a la que la vamos a llamar B, ¿sí? Asociada a esta transformación lineal respecto de estas bases, base B1 y de la base B2, que es distinta a la matriz que hemos encontrado en el apartado A, ¿no? Es distinta a la matriz asociada. Pero el orden no cambia, fíjense, es de orden 3×2, tiene 3 filas igual a la dimensión del espacio de llegada. Tiene 2 columnas igual a la dimensión del espacio de partida. ¿Está, chicos? ¿Se entendió? Chicos. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, captura. Bien. Entonces ya sabemos construir la matriz asociada a una transformación lineal. Ahora vamos a ver qué utilidad tiene la matriz asociada a una transformación lineal. Habíamos dicho cuando arrancamos la clase que la matriz asociada nos permite encontrar también, al igual que el teorema fundamental de las transformaciones lineales, nos permite encontrar la imagen de una transformación lineal, la imagen de un vector, quiero decir, la imagen de un vector, cuando no conocemos la ley de transformación. Y también nos permite encontrar esa ley de transformación o la ley de asignación si no la conocemos. Bueno, a partir de este teoremita. ¿Qué dice este teoremita? Atentos acá. Dice, si A es la matriz asociada a una transformación lineal de B en W respecto de la base B1 y de la base B2, siendo B1 la base del primer espacio y B2 la base del segundo espacio. Entonces, miren, entonces, la imagen de un vector B, la imagen expresada respecto de la base B2, ¿no? De un vector B, se obtiene multiplicando la matriz asociada a la transformación lineal por el vector que quiero transformar, pero expresado respecto de la base B. Parece difícil, ya lo vamos a ver con un ejemplito para ver cómo se aplica esta formulita. Esta es la formulita que me va a permitir calcular la imagen de un vector. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Fácil, tengo que multiplicar la matriz asociada con el vector que yo quiero transformar. Pero ese vector tiene que estar expresado respecto de la base B1. Y lo que vamos a obtener va a ser la imagen del vector B, pero expresado respecto de la base B2. Bueno, ya lo vamos a ver con un ejemplo. Ahí está lo que significa cada uno de los elementos que forman parte de esta formulita. El vector B respecto de la base B1 es el vector que queremos transformar y lo vamos a expresar como vector columna, ¿de acuerdo? Pero va a estar expresado respecto de la base B1. Toda esta expresión es la imagen del vector que queremos transformar, pero expresado respecto de la base B2. Y A es la matriz asociada a la transformación lineal respecto de la base B1 y respecto de la base B2. Bien, hagan captura. Lo más importante de todo este teoremita es esta formulita, chicos, ¿no? Es estudiarse esta formulita y entender qué es esta expresión, B respecto de B1, y entender qué es esta expresión. Es decir, la imagen de B, pero expresado respecto de la base B2. Ah, bueno, se entiende fácil, ¿no? A es la matriz. Bueno, vamos con un ejemplito, miren. Dice, a partir de las matrices halladas en el ejercicio 1, calcular las imágenes del vector, la imagen del vector 3,5, del vector B 3,5. Bien, fíjense que en el ejercicio 1, hemos calculado en el apartado A, fíjense que esta es la transformación la misma con la que vamos a trabajar ahora, hemos construido la matriz asociada respecto a la base canónica, que es esta la matriz. ¿Está? Es esa la matriz. Ahí está, la volví a copiar. Entonces, la matriz
de la transformación lineal respecto de las bases canónicas es esta. Ahora me dicen, en esta consigna, que calcule la imagen de este vector. Atentos acá cómo se hace. ¿Cómo hacemos para calcular la imagen de este vector? A partir de la matriz asociada a la transformación lineal. Si supongamos que no conocemos la ley de transformación y queremos calcular la imagen de este vector, y lo que tenemos a mano es la matriz asociada a la transformación lineal. Entonces, aplicamos esta expresión, ¿sí? Esta expresión que es esta formulita. Ahí la volvimos a copiar. Bueno, entonces, el vector que queremos transformar es el vector 3, 5, y este vector está expresado respecto de la base canónica, salvo que indique lo contrario en la consigna. Si no indica respecto de en qué base está expresado el vector, ya hemos dicho que siempre tenemos que asumir que está expresado respecto de la base canónica. Entonces este vector está expresado respecto a la base canónica. Y nos piden que calculemos la imagen de este vector. Bien, vamos a ver qué nos dice la formulita. Miren, la formulita nos dice, primero, antes de multiplicar la matriz A con el vector que querés transformar, al vector que querés transformar lo tenés que expresar primero respecto de la base B1. ¿De acuerdo? Respecto de la base B1. Entonces, a este vector lo tenemos que llevar a esta base, pero es la base canónica. Y el vector ya está expresado respecto de la base canónica. Entonces no hay que calcular las coordenadas acá, porque las coordenadas van a ser las mismas. Entonces, el vector que queremos transformar va a tener estas coordenadas, 3, 5, que son las coordenadas respecto de esta base, la base canónica. Y van a ser iguales las coordenadas. ¿Por qué? Porque este vector ya está expresado respecto de la base canónica. Ahora, la formulita nos dice que multipliquemos la matriz asociada a la transformación lineal por este vector, expresado como vector columna. Entonces multiplicamos la matriz asociada a la transformación lineal por el vector 3, 5. ¿Cómo hacemos para multiplicar? Fila por columna, fila por columna, fila por columna. Esto es 1 por 3 más 1 por 5, 8. 0 por 3 más 1 por 5, 5. 1 por 3 más menos 1 por 5, menos 2. Bien, ya encontramos la imagen, ¿sí?, de este vector. Pero esta imagen está expresada respecto de la base B2. Y la base B2 es la base canónica. Perfecto. Entonces, la imagen del vector 3, 5 es este vector, 8, 5, menos 2. Y ambos vectores, tanto este vector como este vector, están expresados respecto de las bases canónicas. O sea, pasando en limpio, si yo quiero calcular, si queremos calcular la imagen de un vector utilizando la matriz, ¿sí?, y esa matriz está construida a partir de las bases canónicas, encontrar la imagen es súper fácil, chicos. Se multiplica la matriz con el vector expresado como vector columna que queremos transformar. Y de esa forma encontramos la imagen del vector 3, 5. ¿Está, chicos? Ahora, ¿cómo hacemos para verificar? Habrá una forma de verificar. Y bueno, si tenemos a mano la ley de asignación, sí. Pero fíjense que tenemos la ley de asignación de la transformación lineal, cuya matriz asociada es esta. Acá la tenemos, miren. Esa es la ley de transformación. Y a partir de esta ley de transformación y de estas bases hemos construido esta matriz. Entonces la voy a volver a copiar acá, en esta diapositiva. Ahí está. Ahí está la ley de transformación. Entonces vamos a verificar a ver si realmente la imagen de este vector 3, 5 es este vector, aplicando la ley de transformación. Entonces la imagen del vector 3, 5, aplicando la ley de transformación, es el siguiente vector. La primera componente es igual a la suma de las dos componentes. 3 más 5 es 8. La segunda componente es igual a la segunda, 5. Y la tercera componente es la diferencia entre las componentes. 3 menos 5 menos 2. Y efectivamente, miren, chicos, son iguales. ¿Se entendió, chicos? A ver, un ejercicio más. Calculemos la imagen del vector 1, 2. Se me ocurre. ¿Sí? A partir de esta matriz asociada a la transformación lineal, que es la matriz construida a partir de la base canónica. ¿Cómo se hace? Así. Multiplico la matriz
asociada a la transformación lineal con el vector que yo quiero transformar, pero lo expreso como vector columna. Se multiplicamos 1 por 1 más 1 por 2. ¿Cuánto me da eso? 3, ¿verdad? 0 por 1 más 1 por 2. Eso me da 2. 1 por 1 más menos 1 por 2. ¿Cuánto me da eso? Menos 1. ¿Están de acuerdo? Entonces, la imagen de este vector, ¿sí? Es decir, la imagen del vector 1, 2 es igual al vector 3, 2, menos 1. ¿Quedó claro, chicos? Chicos, Sí, profe. ¿sí? ¿Se entendió? Entonces, es fácil calcular la imagen a partir de la matriz asociada, y simplemente se multiplica la matriz con el vector, pero es fácil siempre y cuando esa matriz esté construida a partir de las bases canónicas, tanto del espacio de partida como del espacio de llegada. Si no, hay que hacer un trabajito extra, ¿no? Hay que hacer un trabajito más largo. Bien, hagan captura. Bien, fíjense ahora lo que nos piden. Dice, la consigna es la misma, chicos, ¿no? La consigna es la misma. Nos piden que volvamos a calcular la imagen del vector 3, 5. Pero ahora respecto de esta base B, que ya no está construida respecto de la base canónica, sino respecto de estas bases. Esto ya lo hicimos, ¿sí? Ya lo habíamos hecho. Ahí está. Y ahí están las bases. Y la transformación lineal es la misma. Entonces ahora nos piden que calculemos la imagen de este vector. Bueno, que obviamente tendrá que ser igual a este vector. Tendrá que ser igual a este vector. Recuerden, este vector es 8, 5 menos 2. Es la imagen de este vector. Bueno, ¿cómo hacemos? Aplicamos esta formulita que ya dijimos, ¿sí? Entonces, el vector que queremos transformar es el vector 3, 5. Pero este vector, ojo, está expresado respecto de la base canónica. ¿Qué me dice la formulita? Al vector expresarlo respecto de la base B1. ¿Y cuál es la base B1? Ahora la base B1 no es la base canónica. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a llevar este vector a esta base. Es decir, vamos a calcular las coordenadas de este vector respecto de esta base. ¿Sí? Las coordenadas ya no van a ser iguales porque esta no es la base canónica. Entonces, aquí hay un laburito extra. Entonces, lo que vamos a hacer es encontrar las coordenadas de este vector respecto de esta base. Vamos a cálculo auxiliares, tomamos el vector 3, 5 y lo expresamos como combinación lineal de estos dos vectores. Alfa por el primer vector más beta por el segundo vector. Y calculamos alfa y beta. Alfa y beta van a ser las coordenadas de este vector respecto de esta base. Bueno, esta es fácil. Se multiplican los escalares por los vectores, se suman los vectores, se igualan las componentes y se calculan los valores de los escalares. Beta es igual a 5, si reemplazamos beta en la primera ecuación y despejamos alfa, obtenemos que alfa es igual a menos 1. Ya tenemos menos 1 y 5, que vienen a ser las coordenadas de este vector respecto de esta base. Así calculábamos las coordenadas cuando estábamos viendo el espacio vectorial. Ya están las coordenadas de este vector respecto de esta base, expresado como vector columna. Bien, ahora sí, multiplicamos la matriz B con este vector. Bien, ahí está la matriz y ahí está el vector. Multiplicamos. 2 por menos 1 más 0 por 5, que es menos 2. Menos 2 por menos 1 más 1 por 5, que es 7. 2 por menos 1 más 1 por 5, que es 3. Bien, acabamos de encontrar, chicos, atentos acá que voy a preguntar. Acabamos de encontrar la imagen de este vector. Bien, pero fíjense que la imagen de este vector, que ya lo hicimos, ahí está, la imagen del vector, es igual al vector 8, 5 menos 2. Es este vector. Y miren el vector que hemos encontrado. Miren, la imagen del vector 3, 5 es igual a menos 2, 7, 3. ¿Por qué son distintos? Pregunto. ¿Por qué las imágenes son distintas? Chicos, vamos, que alguien responda. ¿Por las bases? Claro, porque este vector está expresado respecto de qué base.
de esta base B2. En cambio, este vector está expresado, la imagen está expresada respecto de la base canónica. Deberíamos encontrar este vector, chicos, este vector, salvo que la consigna diga encontrar la imagen de este vector respecto de la base B2. Escuchen bien, si la consigna dijera encontrar la imagen de este vector respecto de la base B2, aquí terminaría el ejercicio. Porque acá acabamos de encontrar la imagen del vector 3,5 respecto de la base B2. Y la imagen está expresada respecto de la base B2. Pero si no nos dice, lo que tenemos que hacer es expresar o encontrar la imagen de este vector respecto de la base canónica. Entonces, ¿qué hay que hacer ahora? Llevar este vector a la base canónica. A la base canónica. ¿Cómo se hace? También lo vimos en espacios vectoriales. ¿Cómo hacemos para llevar un vector que esté expresado respecto de cualquier otra base distinta a la base canónica? ¿Cómo hacemos para llevar ese vector a la base canónica? También se escribe la combinación lineal de estos vectores, de la base B2. ¿Sí? Ahí está el primer vector, el segundo vector, el tercer vector. Pero no se calculan los escalares. Los escalares vienen a ser las coordenadas de este vector. Entonces, menos 2 por el primer vector, más 7 por el segundo vector, más 3 por el tercer vector. Y se resuelve esta combinación lineal. Se multiplican los escalares por los vectores. Ahí están. Y se suman los vectores. Y ahí está. Fíjense que acabamos de encontrar la imagen del vector 3,5, que es igual a este vector, pero expresado en la base canónica. Eso es lo que deberíamos hacer en rigor, chicos. Salvo, repito, que la consigna les diga encontrar la imagen del vector respecto de la base B2. Y si no, tenemos que expresarlo respecto a la base canónica. Ahora sí, los vectores son iguales. ¿Saben? Captura, chicos. Y dejamos acá, pasamos a la práctica. A ver qué es lo que viene. Esto lo vamos a ver en la próxima clase. Captura, chicos. Dejamos de compartir y pasamos a la práctica.